transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. En esta ocasión, la Palabra Viviente nos va a dar la enseñanza, el poder de la promesa. Si alguien quiere repetir junto conmigo, el poder de la promesa. Y vamos a ir al libro de Génesis, en el capítulo 12, en los versículos 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Alguien diga amén y amén. Gracias, Señor. Mire, en este pasaje de la palabra de Dios se nos enseñan muchas cosas. La principal de ellas es que todas las bendiciones que nosotros recibimos hasta el día de hoy y más adelante tienen que ver con la promesa de Dios dada a Abraham. Esto lo podemos confirmar si nosotros vamos a la carta a los Gálatas en el capítulo 3 y vamos a darnos cuenta que todas las bendiciones que tenemos arrancan de una específica, que es la promesa que Dios le dio a Abraham. Nótese que en este capítulo no lleva Abraham H, porque es antes de la promesa, nada más dice Abraham. Como Abraham, pero Abraham. Y le falta la H. Ya el Abraham con la promesa es Abraham, ¿verdad? Entonces, este pasaje tiene todas las características para hablar de ello como un pacto. Un dejar, un unir y un ser. Por ejemplo, nos dice aquí: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti, ¿verdad? Ahí está la tercera parte de la promesa. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. De modo que quiero decirte que es la voluntad de Dios que prosperes. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile: es la voluntad de Dios que prosperes. ¿Cómo lo sabemos? Por la palabra de Dios, que nos dice en 3 de Juan 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Nos habla de una promesa y nos habla de una condición. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, y luego viene la condición: así como prospera tu alma. Entonces, al estar tú aquí, tú estás haciendo que tu alma prospere. ¿Por qué? Porque estás en la casa de Dios. Cuando lees la palabra, tu alma está prosperando. Cuando oras, tu alma está prosperando. Cuando le hablas de Cristo a otra persona, tu alma está prosperando. Entonces, si tú haces esas cosas, pues entonces el resultado va a ser que tú vas a ser prosperado en todas las cosas. Ahora vamos a aprender un principio que se llama promesa
problema y provisión. Y los hijos de Dios repetimos promesa, problema y provisión. Una vez más, promesa, problema y provisión. Una más, promesa, problema y provisión. Bueno, ¿qué quiere decir todo eso? Que primero Dios nos da una promesa, después permite un problema en nuestras vidas y finalmente nos da una provisión. Le voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, Dios me ha dado una promesa. Dios me dio la misma promesa que le hizo a Abraham y las mismas promesas que le ha dicho a todos sus siervos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es decir, que Dios me llamó para hablarte a ti. Dios me llamó para enseñarte la palabra de Dios. Dios me llamó para que tú fueras salvo. Dios me llamó para que yo le enseñara a mucha gente, para que esa gente a su vez te enseñara a ti. Entonces, esa es la promesa. Pero nos vino un problema. El problema fue que en la parte donde nos reuníamos ya no querían que estuviéramos. Entonces, de una manera sutil y a veces no tan sutil, nos dijeron, "Iti go home". Entonces, que nos saliéramos. Y entonces Dios nos dio una provisión. Y tú estás sentado en la provisión. Dele gloria, honra y alabanza al Señor. ¿Cuánto se tardó Dios? 15 días. Nosotros jamás hubiésemos pensado que íbamos a salir del lugar donde nos congregamos por 15 años y en 15 días o menos estaríamos en otro lugar, donde íbamos a estar todo el día y todos los días, los 365 días, cosa que no podíamos tener antes. Entonces, promesa, problema, provisión. La promesa es que Dios me llamó para enseñar palabra de Dios y ganar las almas. El problema fue que nos separaron del lugar donde lo hacíamos. La provisión fue que Dios proveyó algo mejor. Y aquí estamos, bendito sea el Señor. Entonces, siempre que tú estés pasando por un problema, acuérdate que hay una promesa. Todos debemos de saber cuando estamos pasando por una dificultad que hay una promesa. Alguien diga, hay una promesa. Hay una promesa. Para esa situación por la que estás pasando hay una promesa. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que creer la palabra de Dios, tengo que creer la promesa de Dios, tengo que confesar la promesa de Dios y tengo que actuar en base a la promesa de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser que Dios va a proveer para resolver ese problema. Entonces, promesa, problema, provisión. El Señor llamó al pueblo hebreo a salir de la esclavitud, de una esclavitud que tuvieron 400 años. ¿Alguien se puede imaginar lo que son 400 años? Es un mundo de tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos estuvieron esperando por un libertador 400 años. Y entonces Dios usó a Moisés. Moisés fue el hombre de Dios para hablarle al pueblo hebreo. Y el Señor, nuestro Dios, le dio palabra a Moisés y Moisés le dio palabra al pueblo hebreo que se encontraba en Egipto. Egipto es un tipo, una comparación del pecado. De la misma manera que Moisés salió de Egipto, nosotros también salimos de nuestro propio Egipto, que es el pecado que hemos tenido en nuestras vidas. Que se supone que eso ya lo dejamos atrás. Ya no tenemos nada que ver con eso que hacíamos antes. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas
nuevas. Bendito sea el Señor. Entonces, el pueblo de Egipto simboliza el pecado. Y el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió de Egipto de la misma manera que nosotros salimos del pecado. Y Dios les llamó para que fueran al Canaán, a la tierra prometida. Y vamos a ir al libro del Éxodo, en el capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 6. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Entonces Dios le prometió al pueblo de Israel que iba a ir a una tierra donde fluía leche y miel, la tierra prometida, que los iba a sacar de Egipto y los iba a llevar a la tierra prometida. Pero había un problema. El problema eran las tribus que se encontraban ahí, que son los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. De modo que esas tribus ocupaban ese lugar, y Dios mandó al pueblo de Israel a ocupar esas tierras. Entonces, ¿qué iban a hacer los israelitas para ocupar esas tierras? Pues iban a tener que pelear con todas esas tribus y limpiar las tierras para quedarse ellos en ese lugar. De modo que la batalla entre el pueblo de Israel y otros pueblos por la tierra no es un asunto moderno, no es un asunto del siglo pasado, es un asunto ya muy, muy antiguo que nos lleva hasta Moisés. Entonces, ese era el problema de Moisés, y la promesa se iba a cumplir mediante la provisión de la tierra prometida. Entonces, ponga atención en esto. Primero tenemos una promesa, luego Dios permite un problema para darnos luego una provisión. ¿Cómo nosotros vamos a saber si el Señor Jesucristo sana si nunca hemos estado enfermos? ¿Cómo vamos a saber que el Señor Jesucristo provee si nunca hemos estado en pobreza? ¿Cómo podemos saber que el Señor Jesucristo nos bendice si no sentimos que tengamos necesidad de alguna bendición, etcétera? Por ejemplo, cuando yo durante 3 ocasiones seguidas fui a predicar a Alemania, a Italia, a España, a Polonia, pues veía yo a la gente con todas sus necesidades satisfechas, que me preguntaba: ¿qué les digo yo a esta gente? Si les digo que el Señor Jesucristo los va a sanar, los veo sanos. Si les digo que el Señor Jesucristo los va a prosperar, pues ya están prósperos. Si les digo yo que el Señor Jesucristo ya los va a bendecir, pues ya están bendecidos. Pero
Dios me mostró que tenían todo, nomás que les faltaba una cosa. Y esa cosa es la más importante. No tenían a Jesucristo. Entonces me mandó para que les hablara de Jesucristo. Uno de mis maestros de la Biblia, precisamente este maestro que me enseñó lo de sanidad divina, yo le pedí que me bendijera y le dije, fíjese que necesito que ore por mí. Dijo, yo no acostumbro estar orando por unos y por otros, porque luego todo el mundo quiere que ore por ellos. En fin, eso fue lo que me dijo. Y quiero decirle que en ese tiempo él tenía 80 años, o sea que un poco mayor que yo. Y me dijo, bueno, ¿y para qué es la oración? Le dije, pues es que les voy a predicar a los alemanes. Dijo, vas a ir a Alemania a predicar a los alemanes. Entonces yo oro por ti, porque esa gente está muy necesitada. Y entonces, pues me tomó a mi esposa y a mí y estuvo orando por nosotros. Y Señor, bendícelos y dales palabra y que tú hagas milagros y señales y prodigios a través de ellos. En fin, bendito sea el Señor, oró por mí. Entonces, promesa, problema, provisión. El pueblo de Israel que le fue prometida la tierra del Canaán, se tardaron solamente 40 años en llegar. Y los hijos de Dios repetimos 40 años en llegar. Era un camino que les hubiera costado 14 días, pero se convirtió para ellos en 40 años. ¿Sabe por qué? Porque ellos reaccionaron mal ante la prueba. Y cuando uno reacciona mal frente a la prueba no se quita. Ahí va a estar. Y puede durar, pues 40 años, a lo mejor más. Fíjese que el Señor Jesucristo, después de su llamamiento tremendo ahí con Juan el Bautista, donde Juan el Bautista lo bautiza al Señor, viene el Espíritu Santo como en forma de paloma, se posa arriba de la cabeza del Señor Jesús y se oye una voz desde el cielo que dice, este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Tremenda escena, ¿no? El Padre hablando desde el cielo, el Hijo siendo bautizado y el Espíritu Santo en forma de paloma. Así tenemos ahí la Trinidad. Bueno, pues entonces el Señor Jesucristo es bautizado, termina el bautismo y nos dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo fue al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. Y los hijos de Dios repetimos, por 40 días. Lo que al Señor Jesucristo le tomó 40 días, al pueblo de Israel le tomó 40 años. ¿Cuál es la diferencia entre 40 días y 40 años? La actitud. Alguien diga la actitud. La actitud frente al problema. ¿Qué vas a hacer tú cuando tengas el problema? ¿Te vas a quejar? ¿Vas a llorar? ¿Te vas a arrancar los pelos? No te los arranques, luego ya no te van a salir. Te lo digo por experiencia. Entonces, no. Vamos a tomar la actitud correcta. La actitud correcta es alabar a Dios, bendecir a Dios, dar gracias a Dios y saber que las pruebas son temporales. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, las pruebas son temporales. Debo aquí decir que todo, absolutamente todo lo que hay en esta vida es temporal. La vida es temporal, la salud es temporal, el matrimonio es temporal, la enfermedad es temporal, el trabajo es temporal, todo es temporal. Lo único que es eterno es el Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el trono de Dios y la vida eterna.
Y ahí en fuera todo lo demás es temporal. Entonces tenemos que aprender a vivir en esa temporalidad, de ver todas las cosas en su justo lente de aumento. Es decir, esto por lo que estoy pasando tan horrible es temporal. No hay noche que no termine en un nuevo día. Dice el Señor en su palabra, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Y yo soy testigo de eso. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. En los 70 años que tengo, no ha habido una noche que no termine en un día. Tú podrás estarte haciendo bolas, arrancándote los cabellos, gritando, llorando y todo lo demás, pero esa noche va a terminar en un día que será el día siguiente, donde otras cosas pasarán y confiamos en la promesa. De modo que cuando tú te encuentres en el problema, no te la pases dando vueltas y vueltas y vueltas como lo hizo el pueblo de Israel, sino que ten la actitud correcta de alabar y bendecir a Dios y saber que todas las cosas son temporales, temporales. Bueno, el pueblo de Israel sale de Egipto y guiados por la columna de nube de día y de la columna de fuego de noche, 3 días después fueron guiados a el lago de las aguas amargas. Y pues a ese lugar le llamaron Mara, porque la palabra Mara quiere decir amarga. Y le pusieron Mara porque las aguas eran amargas. Nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que tratar de verla en CinemaScope, Technicolor y Sensorround. Eso quiere decir imaginarnos la escena que estamos leyendo. Esa es la mejor manera para que tú te des cuenta qué es lo que Dios nos quiere decir. Entonces salimos de Egipto 3 días y 3 noches y de pronto tengo sed y el agua que voy a sacar es un agua amarga, no se puede tomar. Pero ¿quién nos llevó allí? Pues el Espíritu Santo, porque la columna de nube y la columna de fuego es la representación del Espíritu Santo, de modo que fue el Espíritu Santo el que los llevó allí. Entonces el pueblo de Israel se enojó, no se podía enojar con Dios. Entonces, pues ¿con quién creen que se enojó? Con el pastor. Moisés es el tipo del pastor. Lo que la gente tiene contra Dios, se lo deja caer al pastor. Si la gente se siente que Dios no le cumplió algo, se atacan con el pastor. Pues ¿qué nos dijiste y nos enseñaste y que quién sabe qué? Entonces la agarran con el pastor. ¿Por qué lo sé? Porque eso fue lo que le hicieron a Moisés. Moisés era simplemente un hombre como yo. Él estaba guiando al pueblo según lo que Dios le estaba diciendo. Pero ellos se enojaron porque después de salir de Egipto llegaron a ese lugar de las aguas amargas, hicieron pucheros, se enojaron y pues, la pasaron muy mal. Pero cuando ellos recién salieron de Egipto, salieron con cantos y bailes y toquidos de tambores, de panderos. Y fíjese lo que le voy a decir, 1,000,000 de mujeres. ¿Te puedes imaginar 1,000,000 de mujeres? Yo no puedo imaginar 1,000,000 de mujeres. 1,000,000 de mujeres tocando el pandero. 1,000,000 de mujeres tocando el pandero, dándole
gloria a Dios porque los había sacado de Egipto. Bueno, 3 días después estaban llori. El pueblo murmuró contra Moisés y le dijeron, ¿qué hemos de beber? El pueblo de Israel, que había estado orando por 400 años por un libertador, ahora lo tenían. Solamente que 3 días después se encontraron con las aguas amargas. Quiero darte 2 versículos, uno en Primera de Pedro 4, versículo 12, que es muy importante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, yo todavía no llego al estado de santidad que tiene aquí el apóstol Pedro. Tampoco llego al estado de santidad que tiene el apóstol Santiago, que dice también que nos gocemos cuando estemos en las tribulaciones. Todavía no llego allí. Pero fíjese lo que nos dice la palabra. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Qué quiere decir esto? Que no te andes asustando cuando te pasen problemas. A ver, voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, no te andes asustando cuando pases por problemas. Porque eso es normal. Alguien diga normal, es normal. Y dice cómo debemos de reaccionar, versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ahora vamos a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis recibir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. A lo mejor tú dices, pastor, no entiendo lo que está diciendo. Nos está hablando de pruebas y luego nos habla de tentaciones, no en bono. Bueno, quiero decirte una cosa. La palabra por la que se tradujo tentación es exactamente la misma palabra por la que se tradujo prueba, que es la palabra griega peirasmos. Y los hijos de Dios repetimos peirasmos. Entonces lo voy a leer con el otro sinónimo, que dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Si usted lee la traducción de Dios habla hoy, le va a decir exactamente como estoy diciendo ahorita. Es decir, que la palabra tentación es intercambiable con la palabra prueba. ¿Por qué Dios permite los problemas en nuestra vida espiritual? Bueno, Dios permite los problemas en nuestra vida espiritual para que nosotros sepamos cuál es nuestra condición. Alguien diga, para que yo sepa cuál es mi condición. A lo mejor no me entiende lo que quiero decir. Cada uno de nosotros tenemos una condición espiritual. A veces estamos arriba, a veces estamos en medio y a veces estamos abajo. Tristemente, a veces estamos muy abajo mucho tiempo. Eso es malo. Quiere decir que a veces estamos llenos de fe, luego andamos con regular fe
Y a veces estamos en la calle de la amargura con muy poquita fe. Entonces, la idea es que todos tengamos una gran fe. Y Dios permite las pruebas, las dificultades y los problemas para que nos demos cuenta a qué nivel estamos. Si estamos arriba, si estamos en medio, o estamos abajo. Y como les digo, frecuentemente pues estamos abajo. Si no hubiera pruebas, pues no podríamos darnos cuenta de en qué condición espiritual estamos. También déjame decirte otra cosa. Yo soy un enamorado de la Santa Cena, porque la Santa Cena nos da la oportunidad de reflexionar antes de tomarla. La segunda mirada, que es la mirada hacia adentro de la Santa Cena, nos habla de que tenemos que examinarnos antes de tomar la Santa Cena. ¿Por qué? Porque una persona que no se examina antes de tomar la Santa Cena y se encuentra en pecado, pues corre el riesgo de morirse o de enfermarse. ¿Me va siguiendo? Si usted quiere saber más de eso, lea 1 Corintios capítulo 11. Ahí le va a explicar todo lo que estoy diciendo ahorita. Entonces, a mí me gusta la Santa Cena porque entonces las personas, los creyentes, arreglan con Dios y entonces toman la Santa Cena. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de la Santa Cena? Pues de que todos nos vamos a poner en una buena condición espiritual. Ese es el propósito. Vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 3. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora vamos a irnos al 10 al 12. Nos dice, y hago misericordia a millares, 6:10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Bendito sea el Señor. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Amados hermanos, este versículo 10 y 11 son maravillas. Son las casas que no edificamos, las viñas y olivares que no plantamos y las cisternas que no cavamos. Esa es la promesa de parte de Dios. Y me gusta mucho el versículo 12 que dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué dice eso Dios? Porque nosotros, cuando recibimos un bien de parte de Dios, se nos olvida. Empieza a pasar el tiempo y se nos olvida, y se nos olvida, y se nos olvida. Por eso Dios nos dice que cuando recibamos bendición, pues que guardemos eso en la mente, que no se nos olvide, ¿verdad? Eso por ahí también está en el libro de los Salmos. Todo lo que Dios nos ofrece viene en forma de promesa. Por ejemplo, la salvación es una promesa. Nosotros leemos en Génesis 3, versículo 15,
y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Mis amados, para que no nos confundamos, entendamos que está hablando Dios con Satanás. Entonces, este versículo 15 se le llama el protoevangelio o primer evangelio que está en las Escrituras. Dice el Señor a la serpiente: pondré enemistad entre ti y el pueblo de Israel, y entre tu simiente los demonios, y la simiente suya el Señor Jesucristo. Esta te herirá en la cabeza, o sea, el Señor Jesucristo va a aplastarle la cabeza a Satanás, y tú le herirás en el calcañar. Yo no sé si te ha tocado la experiencia de matar algún animal con tu zapato. A mí me conocen como The Rat Killer, es decir, el asesino de ratas y ratones. Desgraciadamente, en un par de ocasiones me ha tocado tener que matar a algún ratón o rata pequeña. Y entonces, lo peor que te puede pasar es estar encerrado con un animal. Si te encierras con un gato, con una rata, la puerta cerrada, no hombre, vas a saber tu nombre y tu apellido en todos los idiomas, ¿verdad? Porque se pone el animal bien asustado y enojado y todo, y bueno. Entonces, total, en una de esas que pesco al ratón, que era un ratoncillo medianito, y pues se descuidó el ratón y pum, que lo agarro con el pie, con la suela del zapato, y le pongo el lado así del zapato en el cuello. Y estaba el ratoncillo rascándole así al zapato, ¿verdad? Porque pues para defenderse, para zafarse. Pero yo en ese tiempo pesaba nada más 128 kilos con 500 gramos. Entonces nomás le hice así. Adiós ratón, se murió. Después de esa escena, en todos lados me conocían como José the Rat Killer, porque mataba ratas. Una vez me dijo mi suegra: oye, fíjate que se metió una rata, ¿no nos harás el favor de matarla? ¿Cómo de que no? Dígame dónde está. Y igual, misma historia. Entonces la salvación es una promesa, la sanidad es una promesa. Por ejemplo, nos dice Primera de Pedro 2:24, el mismo que llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. De modo que esa es la promesa. Esa es la promesa, que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, en la cruz, para que nosotros nos deshagamos de los pecados y vivamos a la justicia, y por las heridas de Jesús nosotros hemos sido sanados. Este es un versículo que cito frecuentemente de la palabra de Dios cuando oramos por los enfermos. Entonces, el poder es una promesa. Vamos a ir a Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice el Señor? Que recibiremos poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros, y seremos testigos en Jerusalén, en tu ciudad, en Judea, tu estado, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor. De modo que el poder que Dios nos da no es para cantar, no es para brincar, no es para subirnos a las bancas y estar saltando de una banca a otra. El poder nos lo da para ganar las almas. Alguien diga: el poder nos lo da
para ganar las almas. Eso es ser testigo de Jesucristo. También la prosperidad es una promesa. Ustedes ya se saben, 3 de Juan 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la prosperidad también es una promesa. Vamos a leer Josué 1, versículo 8. Muy interesante este Josué e importante. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dicho de otra forma, tendrás éxito. ¿Quién quiere tener éxito? ¿Los demás? Levante la mano. Ándele, levante la mano. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí dice. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. Eso es memorizar, guardar en tu corazón. Y la gente no se fija en lo que sigue. Y hagas. Alguien diga, y hagas. Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También el apóstol Santiago nos dice que no seamos solamente oidores, sino que seamos hacedores. Dice, no seáis oidores, sino sed hacedores, engañándoos a vosotros mismos. O sea, nos engañamos si oímos, pero no obedecemos. Entonces, Dios permite los problemas para que sepamos cuál es nuestra condición. José tuvo un sueño. Ese sueño fue la promesa. Dios le mostró que él iba a ser superior a sus hermanos, e incluso aún que su padre y su madre. Y el error que tuvo José fue írselo a contar a sus hermanos. La enseñanza aquí es, ten cuidado de lo que le dices tú a la gente. No le digas cosas muy tuyas, muy importantes o muy profundas a cualquier persona. Tienes que pensar a quién se lo vas a decir. O se lo dices solamente a Dios, o también a Dios y al pastor, o a Dios, al pastor y a tus papás. Pero ten cuidado a quién se lo digas, porque puede ser que te pase lo mismo que le pasó a José. Los hermanos de José se llenaron de envidia y querían deshacerse de él, pues querían hasta matarlo, y finalmente José terminó en manos de los madianitas, que fue una tribu que pasaba por ahí mientras estaba José en una cisterna, en una vasija profunda de agua. Entonces, el asunto es cómo manejó José ese problema. No se quejó, no dijo, cuando vea a mis hermanos los voy a poner como campeones, los voy a golpear, los voy a matar, les voy a estirar los cabellos. No tomó esa actitud. Y pasaron los años, pasaron muchos años. Esa es otra cosa que tenemos que meditar, porque a veces nosotros creemos que Dios nos va a dar luego lo que le estamos pidiendo, y ese es un error. Dios se tardó 20 años en cumplirle la promesa a Abraham de darle un hijo. 20 years. 20 años. Dios se tardó 40 años en darle a los israelitas la tierra prometida, pero bueno, por culpa de los israelitas, ¿verdad? Entonces, luego Dios le da a Abraham a su hijo Isaac, y luego le dice, deja pasar 20 años Dios,
y ahora le dice, llévatelo al monte Moriah y me lo sacrificas en holocausto. ¿Tú qué hubieras dicho? Ay Dios, pero ¿cómo? Pues si no me lo diste, pues qué onda, ¿verdad? Eso dirías tú. Pero Abraham no dijo eso, sino que agarró a su hijo, se lo llevó al monte Moriah, agarró un cuchillo y ya le iba a dejar caer el cuchillazo, ¿verdad? La cuchillada. Y entonces le dice el Señor, detente, mira allá, ahí está un carnero entretejido con sus cuernos en el zarzal, agárralo y me lo ofreces en holocausto. Tan, tan, terminó ahí la cosa. Entonces, a veces creemos que las respuestas son inmediatas y no son inmediatas. Las promesas vienen, pero no vienen en el tiempo en que nosotros queremos. Vamos a ir a Filipenses 3, versículos 13 y 14. Bendito sea el nombre de Jesús. Sea el nombre de Jesús bendito. Y vamos a Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Alguien diga, una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Son versículos emocionantes. Lo primero que nos dice Dios es que no hagas muchas cosas a la vez. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda, olvida lo que pasó, tienes que olvidarlo. Si no te olvidas de eso, te va a traer muchos problemas estar recordando eso. Tienes que olvidar eso y tienes que extenderte a lo que está adelante, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Deja las cosas de atrás, atrás y atrás. Bendito sea Jesucristo. Entonces, si nosotros hacemos las cosas correctas, nos va a pasar lo mismo que al Señor Jesucristo. El pueblo de Israel le llevó 40 años llegar a la promesa, al Señor Jesucristo le tomó 40 días. Tan solo un diferencial de 39 años, 11 meses y 16 días más. ¿Qué puede ser eso? Nada, ¿verdad? Pues como quiera nos lo echamos, ¿verdad? Y me lo pone en el rosticero. No. La diferencia es la actitud. Bendito sea el Señor Jesucristo. Ahí donde usted está, vamos a inclinar la cabeza y cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Y vamos a pedirle perdón al Señor por querer hacer las cosas a nuestra manera. No se encierre con un gato, con una pistola. Padre, Señor del cielo y de la tierra, me pongo delante de ti hoy y te pido perdón por tratar de resolver los problemas a mi manera y no a tu manera. Perdóname, Señor, estoy arrepentido y te pido me laves con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo. Señor, hoy me comprometo a hacer las cosas a tu manera. Muéstrame tu palabra, revélame tu palabra y que yo entienda de qué manera me debo desenvolver. Padre, te pido me llenes con el Espíritu Santo y me des espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo para que pueda yo entender lo que tú me quieres decir. Te lo pido todo en el precioso nombre de Cristo Jesús.
mi Salvador y mi Señor. Dele gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle que hay salida a su problema. Y esa salida se llama Jesucristo. Jesucristo. No trate de buscar el camino. Jesucristo es. No trate de buscar la verdad. Jesucristo es. No trate de buscar otra vida. Jesucristo es. Así es que si usted se entrega al Señor Jesucristo y lo hace su Salvador y su Señor, aunque no nos veamos en esta tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.